Un tema apasionante para el estudio es el libro de Apocalipsis y en esta breve introducción vamos a ofrecer varias pautas para la lectura e interpretación del mismo. El libro de Apocalipsis, conocido como el Apocalipsis de Juan o el libro de la Revelación, es el libro más enigmático del Nuevo Testamento y ha despertado las más diversas teorías de interpretación y aún hoy provoca temor y conflicto. ¿Cuántas películas, cuántos libros no han sido inspirados por el libro de Apocalipsis? Pero quiero decirles que en su mayoría esas interpretaciones que dan miedo son interpretaciones que están mal hechas, porque son interpretaciones que consideran el libro fuera de su contexto original. Por esta razón, más que entrar de lleno al estudio del libro, lo que vamos a hacer es dar unas pautas de interpretación antes de comenzar a hablar de Apocalipsis. Y con esto quiero aclarar que nosotros vamos a utilizar un enfoque histórico crítico, que es muy distinto al enfoque dispensacionalista que usted ha escuchado en la radio. Bueno, de todos modos, vamos a hablar primeramente de la literatura apocalíptica. La palabra apocalipsis es un vocablo griego que ha sido transliterado, o sea, literalmente se ha tomado del griego al español. Y en griego quiere decir develar, o sea, quitarle el velo. No sé si usted recuerda haber visto alguna vez cómo una persona hace una escultura y le ponen un lienzo y después se lo quitan. Eso es develar. En ese sentido, esta literatura se llama Apocalipsis porque le quita el velo al futuro. Le quita el velo a lo que ha de venir. Y describe, por medio de visiones, el futuro del mundo. Por lo tanto, cuando hablamos de un apocalipsis, es un libro que habla precisamente de visiones sobre el futuro y literatura apocalíptica son todos estos escritos que hablan sobre el final de los tiempos, pero particularmente desde una perspectiva judío-cristiana. Hay varios libros apocalípticos. Aparte del libro de Apocalipsis como tal, hay varios libros apócrifos, libros que la iglesia no ha reconocido como inspirados, y otros libros que son parte de los padres apostólicos, que son Apocalipsis. Por ejemplo, el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, es un Apocalipsis. También está el Apocalipsis de Pedro, está el cuarto Esdras. Sin embargo, el pastor de Hermas es un Apocalipsis y no es un libro apócrifo, es un libro de los padres apostólicos. Ya cuando hablamos de los padres apostólicos estamos hablando de los escritos por la segunda y tercera generación de líderes cristianos, que no entraron al canon del Nuevo Testamento, pero la iglesia los tenía en alta estima. Ahora, dentro de la misma Biblia hay toda una serie de textos de corte apocalíptico. Por ejemplo, Isaías 24 al 27, Daniel 7 al 12, Marcos 13 y todos sus paralelos. Y claro está, el mismo libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son las características de la literatura apocalíptica? La apocalíptica como movimiento alcanzó su mayor apogeo dentro del cristianismo y del judaísmo, precisamente para el primer siglo de la era cristiana, para el tiempo de Jesús, cuando Palestina se encontraba dominada por el Imperio Romano. Y las características de esta literatura tienen mucho que ver con las características de la sociedad de la época. Por ejemplo, en esta literatura usted ve que hay desesperación. La gente vive en un mundo peligroso y la gente está viviendo situaciones límites. Y cuando uno se encuentra en una situación límite, uno empieza a pensar que el mundo se va a acabar, que el mal puede triunfar y que el bien puede perder la batalla. En ese sentido hay desesperación y usted ve que hay dolor en la gente. Sin embargo, junto a ese sentido de desesperanza, vemos que hay un deseo de darle esperanza al pueblo. Se habla de que Dios va a intervenir, que de un momento al otro viene, que de un momento al otro la gracia del Señor se va a manifestar. Se habla de que Dios se va a enfrentar al mal y lo va a vencer. Se nos indica en los textos apocalípticos que las personas de fe podemos leer el futuro, podemos leer las señales del fin y ver lo que está pasando. Del mismo modo, se habla de que sí, la cosa está mala, la situación está mala,
muchas cosas van a ser destruidas, pero después van a ser renovadas todas las cosas. Y se caracteriza también por toda una serie de símbolos apocalípticos. Muchos de estos textos son textos seudónimos, o sea, que fueron escritos por personas usando nombres de autores del pasado. Por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro no fue escrito por el apóstol Pedro. Y el libro de Enoc no fue escrito por Enoc. Y eso es una de las características que a veces confunde cuando uno trabaja con estos textos. Y debemos recordar que los Apocalipsis contienen todas estas visiones, y casi todas estas visiones no ocurren en la tierra, sino ocurren en el cielo. Por lo regular, entonces, usted ve que hay un momento donde el texto invita al vidente a subir a los cielos, y desde allá de los cielos el vidente va a subir a las celestiales, y una vez subido a las mansiones celestiales, desde allí va a ver el futuro. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis 4, versículo 1, donde el ángel le dice a Juan el vidente, sube acá, y lo invita a los cielos. Por lo tanto, debemos recordar que el libro de Apocalipsis es el libro apocalíptico más importante del Nuevo Testamento, pero no es el único que contiene visiones sobre el fin. No hay que tenerle miedo, pero tampoco lo debemos ignorar. Tampoco se le debe dar una importancia desmedida a que sea lo único que ocupe nuestra predicación. El Apocalipsis de Juan es parte de la palabra de Dios y debemos reconocerlo como tal. Pero no debemos darle un lugar inadecuado dentro de nuestro estudio bíblico. Y bueno, y hablando del Apocalipsis, vamos directamente al Apocalipsis y comenzamos hablando de la forma. El libro de Apocalipsis se compone de una serie de visiones. Y esa serie de visiones las tiene Juan de Patmos, Juan el vidente, cuando es invitado al cielo por esta voz que le dice, sube acá, en Apocalipsis 4.1. Y estas visiones se enmarcan dentro de un tipo de carta o epístola que se envía a 7 iglesias en Asia Menor, el territorio que hoy nosotros conocemos como Turquía. Aquí ustedes pueden ver un mapa donde se puede ver Asia Menor o Turquía. Si ven el cursor, le estoy dando, ¿verdad?, un círculo, estoy haciendo un círculo alrededor de Turquía. Y se habla de la isla de Patmos, que es esta pequeña isla que está aquí, que era un tipo de isla cárcel donde se desterraban a personas por el imperio para hacerlas sufrir allí. Las iglesias que se mencionan en Asia Menor, aquí están: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y esto nos lleva a considerar el bosquejo del libro. La introducción se encuentra en el capítulo 1, versículos del 1 al 8. Tenemos el mensaje a las 7 iglesias en el resto del capítulo 1, capítulo 2 y 3. Y entonces comienzan las visiones. Las visiones de los 7 sellos están del 4.1 al 8.1, las 7 trompetas del 8.2 al 11.18, las señales simbólicas del 11.19 al 15.1, las 7 copas del 15.2 al 16.21, y las visiones del juicio del 17.1 al 20.15, y la Nueva Jerusalén se describe del 21.1 al 22.5, y el epílogo, el cierre, está en capítulo 22, 6 al 21. La introducción comienza como si fuera una carta, y ahí se habla como el resto de las epístolas. Juan a las 7 iglesias, gracia y paz, o sea, comienza como una carta regular. Pero ahí también hay un himno cristológico muy bonito, del cual vamos a hablar al final de esta presentación, en los versículos 5 y 6 de ese capítulo 1, que usted debe prestarle atención. El mensaje a las 7 iglesias está en esta sección que comienza en el capítulo 1, versículo 9, y vemos entonces aquí los mensajes a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hay personas que han querido ver en estos mensajes como una tipología de historia de la iglesia. Sin embargo, más que eso, lo que nosotros encontramos es ejemplos de los que pueden ser las iglesias. Está la iglesia fiel, la iglesia perseguida, la iglesia apóstata, la iglesia idólatra, la iglesia que está dudando de su fe, y así por el estilo,
nosotros encontramos como 7 tipos de iglesias que podemos encontrar hoy. De todos modos, eso nos lleva a la visión. La visión comienza en el 4.1 como les indiqué, y entonces, después de estas 2 escenas preparatorias, donde Juan el Vidente ve el trono de Dios, capítulo 4 y capítulo 5, ocurre este evento donde Dios le da a él un rollo que él tiene que abrir, y el rollo está escrito, el futuro está escrito en el rollo, pero nadie lo puede abrir. Hasta que el Cordero que ha muerto, está inmolado, o sea, fue no solamente ya sacrificado, sino que está desangrado. Ese Cordero es digno y tiene el poder para abrir el libro y desatar sus sellos. Y comienza desatando los primeros 6 sellos. Eso está el capítulo 6 del 1 al 17. Tenemos entonces la visión de la multitud de los redimidos. Y finalmente el 7º sello del 8.1. Hay personas que se atribulan porque en el capítulo 7 se habla de 144,000 personas salvas. Y hay personas, y sabemos que hay movimientos que toman eso literalmente. Sin embargo, como vamos a hablar en algún momento durante la presentación, el número 12 es el número del pueblo de Dios. Y si usted entiende 144,000 como 12 por 12 por 1000, puede entender ese número como que está diciendo que la plenitud, la totalidad del pueblo de Dios, la multitud del pueblo de Dios será salva. Y eso es consistente porque al final del capítulo 7 se describe una multitud tan grande que nadie la podía contar. El 7º sello da paso a la visión de las trompetas. Y aquí tenemos una visión preparatoria, como casi siempre ocurre en estas secciones, seguida del toque de las primeras trompetas. Y entonces eso nos lleva a las visiones de ángeles y a los 2 testigos. Eso es un texto bastante oscuro que hace referencias al Antiguo Testamento. Bueno, de todos modos, cuando se toca la 7ª trompeta, entonces se vuelve a abrir la próxima sección. Y aquí tenemos señales simbólicas. Se comienza con una visión preparatoria una vez más, donde los cielos se abren. Y está la visión de una mujer perseguida, la visión de la bestia o monstruo que sale del mar, la visión de otro monstruo que sale de la tierra, la visión del Cordero y los elegidos, la visión del Hijo del Hombre y 6 ángeles, y una visión donde hay 7 ángeles con calamidades. Una vez más, ahí al final se le da paso a la nueva visión. Y en la nueva visión hay 7 copas. Y estas copas contienen algo que es juicio. Y después de la acostumbrada visión preparatoria, se derraman las copas. Y cuando se derraman las copas, el mundo sufre castigo. Aquí tenemos la única mención de la palabra Armagedón. Armagedón lo que quiere decir es Har Megiddo. Har quiere decir monte. Megiddo es el monte de Megiddo. Lo que está diciendo es que frente al monte de Megiddo había un valle. Y la tradición era que en ese valle iba a haber una gran batalla apocalíptica. La batalla del fin de los tiempos. De ahí es que viene la idea de que va a haber una guerra allí. Bueno, las visiones del juicio están claras en los capítulos 17.1 al 20.15. Y lo primero que vemos es la visión preparatoria donde se presenta a la gran ramera, a la gran prostituta. Y esto es claramente una referencia a Roma. Es claramente una referencia a Roma. No a la Roma de los papas, sino a la Roma del imperio. Y se describe esta gran prostituta. Y hay un poema que va celebrando la caída de Babilonia. Recuerden que Babilonia fue otro imperio. O sea que aquí se está usando Babilonia para hablar de Roma. Y usted se preguntará por qué se usa este tipo de lenguaje. Recuerde que la iglesia estaba siendo perseguida. Los líderes de la iglesia se estaban jugando la vida. Y por eso es que hablan el lenguaje simbólico como en parábolas, para que la gente
no pueda entender, el público general no puede entender, pero la gente de la iglesia, los iniciados, sí puedan comprender lo que ellos estaban diciendo. De todos modos, después de esta descripción de Roma, y una descripción donde se habla del juicio de Dios contra Roma, encontramos las bodas del Cordero, capítulo 19, 6 al 10. Es un texto de alegría, es un texto de bendición, donde se habla de la victoria, la celebración de la victoria final que tendrá la iglesia. La visión del jinete vencedor está en el capítulo 19, 11 al 16. La visión de la victoria sobre el monstruo o la bestia está en el capítulo 19, del 17 al 21. Y la visión de la victoria final sobre el diablo, el enemigo, Satanás, el adversario, está en el capítulo 20, del 1 al 10. Y tenemos el juicio final, el juicio del gran trono blanco que ocurre en el capítulo 20, del 11 al 15. Cuando usted lea ese texto, léalo y verá que la muerte se muere. La muerte es echada al Hades. La muerte es echada a el lago de fuego y azufre junto con el Hades. O sea, que muere el infierno y muere la muerte. Y lo que nos queda es pura vida. Y esa pura vida la celebramos en la próxima sección, capítulo 21, 1 en adelante, donde se habla de cielo nuevo, de tierra nueva, de la nueva Jerusalén. Encontramos una descripción detallada de la Jerusalén celestial y ahí hay toda una serie de símbolos que deben ser debidamente interpretados, ¿verdad? La idea de que la ciudad, la Jerusalén celestial, tiene calles de oro, mar de cristal, no lo debemos tomar literalmente, sino que debemos interpretar esos símbolos. También hay una visión de un río de vida y de un árbol de vida, cuyo fruto sana las naciones. Eso es un texto bien lindo, muy hermoso, y es una referencia al libro del profeta Ezequiel. En el epílogo, en el final del libro, encontramos una serie de palabras proféticas, donde el Cristo resucitado le habla directamente a Juan el Vidente y le dice que viene pronto. También hay una maldición contra todas las personas que tergiversen el mensaje de este texto sagrado. Y eso era bien común en la literatura apocalíptica. La idea de lanzar una advertencia contra las personas que se atrevieran a tergiversar el mensaje. Y claro está, encontramos un clamor porque Cristo venga, porque el día que Cristo venga se acaba nuestro sufrimiento. El libro de Apocalipsis entonces tiene toda una serie de características básicas. Por ejemplo, el Apocalipsis fue escrito en medio de una persecución despiadada, la primera persecución que fue en todo el imperio, bajo el emperador Domiciano, quien persiguió a la iglesia a mediados de la década de los 90. El propósito del libro de Apocalipsis no es meter miedo, no es atemorizar. El Apocalipsis es un cántico de esperanza, donde la iglesia afirma que va a seguir siendo fiel a Dios aún en medio del problema. Y afirma su fe de que el Señor viene pronto y que Cristo viene a actuar en beneficio de los fieles. Y la visión tiene el propósito de asegurarle al pueblo que aunque estemos sufriendo hoy, la muerte no va a vencer, el pecado no va a vencer, la maldad no va a vencer. Aunque hoy estemos sufriendo, el mal no puede vencer, porque el mal es malo. El mal lleva la semilla de su destrucción. La iglesia va a vencer no porque la iglesia es poderosa, sino porque Dios es poderoso. Y ahí tienen toda una serie de textos en el capítulo 5, 6, 11, 16, 21, que hablan de todos estos puntos. Una vez más, Apocalipsis le pide a la iglesia que está sufriendo perseverancia y paciencia, resistencia, la capacidad de aguantar el mal, de seguir luchando por la vida, aún en medio del sufrimiento. Y el Apocalipsis da ciertos eventos como señales de los tiempos. Y entre esos se encuentran la persecución de la iglesia y el culto al emperador. O sea, la iglesia está siendo perseguida, eso lo vemos en Apocalipsis 2:10, y el emperador reclama adoración. Y nosotros, como iglesia, no vamos a adorar al emperador. En el Apocalipsis, después de toda la conflagración que ocurre y la destrucción del mundo,
El mundo se renueva. El mundo se renueva. El mundo se renueva. Y finalmente vemos que el Apocalipsis hace uso de una gran cantidad de símbolos. Una cosa muy hermosa que tiene, una característica muy hermosa que tiene el libro de Apocalipsis es que hay 7 bendiciones esparcidas a través del libro. 1, 3, 14, 13, 16, 15, 19, 9, 26, 22, 7 y 22, 14. Haría usted bien en leerlas porque son muy, muy hermosas. Los colores en el libro de Apocalipsis tienen significado. El blanco es símbolo de victoria, es símbolo de pureza, es símbolo de felicidad. El rojo, que también se le llama bermejo, simboliza guerra y derramamiento de sangre, porque la sangre es roja. El negro simboliza depresión económica y hambre. Y el verde, que en algunas Biblias aparece como amarillo pálido, simboliza la muerte. Y los números. Los números son bien importantes en el libro de Apocalipsis. El más importante es el 7, porque el 7 recuerda los días de la creación, o sea, recuerda lo perfecto, lo total, lo completo. Por lo tanto, cada vez que Apocalipsis quiere decir que algo es perfecto o completo, dice que había 7. Aparte de eso, encontramos otros números. Por ejemplo, se habla de 3,5, o de tiempos y medio tiempos, o de 42 meses, o de 1260 días. Es todo lo mismo. Es la mitad de 7 años. Y el 3,5 es malo, siempre va a ser malo. Es símbolo de sufrimiento. Porque se queda en el medio. No es perfecto, es lo imperfecto. Aparte de eso, el 6 también simboliza lo imperfecto. Por lo tanto, el número de la bestia no va a ser 777, sino va a ser 666. ¿Por qué? Porque se queda corto del 7, es imperfecto. Otros números importantes son el 4, que simboliza el orden creado, porque hay 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. El 12, que representa al pueblo de Dios. Recuerde que había 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Por eso hay 24 ancianos. Porque 24 ancianos representan la unión de Israel y de la iglesia. Cuando se habla de 1000 o de miles, eso quiere decir una multitud. Una cifra imposible de contar. Y el 144,000, como le dije, es 12 por 12 por 1000. O sea que podemos ver que estos números se pueden combinar para dar mensajes simbólicos al pueblo. El autor de Apocalipsis se identifica a sí mismo como Juan de Patmos. En la tradición se le llama Juan el Vidente. Hay algunas personas que han querido identificarlos con el apóstol Juan. Sin embargo, cuando usted lee el Evangelio de Juan, las epístolas de Juan son muy distintas a este texto. De todos modos, lo más importante es que este Juan de Patmos, Juan el Vidente, ya fuera el apóstol o no, es quien recibe estas visiones y las comparte con el pueblo. A manera de cierre, podemos indicar lo siguiente. El Apocalipsis no debe ser visto con temor. Tampoco debemos buscar en él una gacetilla para ver qué va a pasar mañana en nuestro mundo. El Apocalipsis es mucho más que eso. Es más que mera profecía. El Apocalipsis nos habla y le habla a toda la iglesia, a toda la humanidad, a través de todos los tiempos, de que el mal no va a vencer, porque Dios tiene el futuro en sus manos. Por lo tanto, el Apocalipsis es un testimonio de fe. Es el testimonio de una iglesia perseguida, de una iglesia que sufre, de creyentes en Cristo Jesús que en medio de la prueba siguen confiando en los cuidados de Dios, de hermanos y hermanas que dieron su vida por su fidelidad a Jesucristo. ¿Para qué debemos usar este libro en la iglesia? Mi hermano, mi hermana, para dar esperanza, para levantar la fe, para levantar el ánimo, para decirle a la gente que siga luchando por la vida, para inspirarnos a cumplir la visión que Dios nos ha encomendado, para inspirarnos a buscar la visión que Dios tiene para nosotros, para dar esperanza a un pueblo que sufre. Y les dejo con ese pequeño himno cristológico, ese pequeño poemita que está
en el capítulo 1, del 5 al 6, que dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.